¿Cómo les va? Feliz Día del Trabajador a todos. Eh, los que han dejado de trabajar porque se han jubilado, feliz día igual. Porque si se han jubilado es porque han trabajado y porque han tenido la suerte de aportar ellos mismos, porque eran profesionales, o tener un empleador que cumplía con la ley. Eh, yo lo que quería aprovechar el día de hoy para hacer un par de comentarios de carácter general que nos puede, quizás, nos puede ayudar a entender lo que puede ocurrir en los días por venir. Yo comentaba ayer que nadie salió a festejar una ley que nadie pidió, salvo un pequeño grupo de empresarios. Yo recuerdo el enojo que generó en las redes sociales cuando yo dije que la ley bases, mejor dicho, el decreto 7023 no era un plan de gobierno, era un plan de negocios. Y estos artículos que lograron de forma bastante pendular, de forma bastante desordenada, eh, juntar las mayorías para sacar una media sanción con más títulos que sustancia, porque la delegación de facultades van a durar 5 meses, 6 meses, porque por este año. Milei pretendía que la delegación fuera durante todo su mandato. Y la Cámara le dio una delegación acotada, acotada en la cantidad de temas y acotada en el tiempo, que es lo más importante. Por lo tanto, por ese lado, diríamos, no es un gran negocio. Segundo, lo que me llama la atención de que los medios y la política, por lo menos la política oficialista y sus oportunistas socios, ven esto como el partido final y falta el Senado. Puede haber uno o dos gobernadores que te digan, porque si hay algo que los gobernadores saben, es hacerse los tontos cuando sus senadores votan para otro lado. Yo les voy a contar. Yo quería aprovechar el día de hoy que no hay mucha información política, más que una suma de comentarios. Lo que pasó en Nueva York, que para mí es serio. Los americanos no están acostumbrados a pelear con la policía dentro de las universidades. Claro, en Estados Unidos no hubo reforma universitaria, o en Estados Unidos las universidades, casi la mayoría de las universidades son de gestión privada. Días pasados se descubrió que la docente encargada de ética universitaria había hecho un trabajo práctico en TP para una maestría y ese trabajo práctico era una falsificación, es decir, le había pedido a alguien escribirlo. Es decir, la encargada de la ética universitaria de la prestigiosísima Universidad de Harvard terminó siendo una falluta, ¿no? Una estafadora. Que si ni siquiera las universidades americanas de prestigio, como decía un colega mío que hace muchos años está en Estados Unidos,
prestigio financiado por el cine, me decía, y a mí me sorprendía ese comentario. ¿Cómo prestigio financiado por el cine? Claro, en las películas, sobre todo en las series, pero básicamente en las películas, Yale, Harvard, Stanford, siempre son nombradas. Es como la bandera norteamericana. Bueno, si está la bandera, hay una reducción de impuestos. El país que teóricamente no subsidia nada, bueno, vos ponés la bandera norteamericana y va a haber una reducción de impuestos. Es una ley federal. Primera, regulación del gobierno de los Estados Unidos. La segunda regulación son los cómics. Los cómics están regulados, tienen un escudito en un costado, el costado superior derecho. Quiere decir que han sido autorizados por un organismo privado que revisa el contenido. Por eso, en los 90, que empezaron a aparecer los cómics muy heavy, donde se le veía, se dibujaba el pecho de una mujer, no tenían este escudito. Para los que dicen que en Estados Unidos no se regula nada, se regulan hasta los cómics. Bueno, me contaba este colega que normalmente las universidades devuelven algún favor o pagan algún favor si en alguna serie, en alguna película se las nombra. Por lo tanto, en el templo natural de la libertad de negocios y de la falta de regulación del Estado, todo esto ocurre. Y nosotros estamos imitando lo que imaginamos que es algo que no es. La discusión ayer en la Universidad de Nueva York, que ocasionó heridos, pelea entre alumnos, tuvo que ver con la intervención de los Estados Unidos en Gaza. Dicen que era Ucrania, no, el problema era Gaza. Estados Unidos es un país básicamente cristiano, no católico, cristiano. Y tiene una elevada cuota de antisemitismo. Lo que tiene contrabalanceado es que hay un poder económico de origen judío enorme. Entonces esto contrabalancea ese espíritu antisemita que anida en el pueblo norteamericano, sobre todo en las regiones centrales de los Estados Unidos. Pero volvamos a casa. Yo sostenía que subsidiar, porque de eso se trata, cuando vos no cobrás un impuesto, de alguna manera estás subsidiando. Subsidiar a empresas y a empresarios y no subsidiar a alguien que trabajó 10 años en negro y le faltan 5 años para jubilarse, es una diferencia sobre valores iguales, sobre circunstancias idénticas, que marca una diferencia que atenta contra el artículo 16 de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que somos todos iguales ante la ley, que los impuestos deben ser el moderador de la igualdad. Dice, la igualdad se demuestra en las cargas tributarias. Entonces, a uno se lo subsidia, al otro no se lo subsidia. Sobre esto ya ha habido fallos respecto a la quita la quita de los subsidios.
Esto por un lado. Por otro lado, hoy pegué una leída así muy por arriba, y Martín Menem, que es, yo no sé cómo es diputado, pero como presidente de la Cámara es bastante mediocre. Mediocre, prepotente. Pero vos podés ser prepotente con una sonrisa entre los labios. Hizo una comparación respecto a que esta ley bases es como el plan de gobierno de su tío, el multiprocesado Carlos Saúl, emperador de Anillaco y áreas adyacentes. Y digo, a confesión de parte, relevo de pruebas. Todos recordamos, por lo menos los de mi generación, cómo terminó el gobierno de Menem. Lo que pasa es que inmediatamente vino un tipo con pocas aptitudes, como para decir, bueno, si esto va a explotar, que explote. Entonces, terminemos con la convertibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que sí se felicitan viendo cómo se inicia el incendio. No soy pesimista, soy un fino conocedor de la historia, como diría alguien por ahí. Y la Argentina tiene la capacidad, el defecto, la virtud, según cómo se mire, de repetir su historia. Es fácil prever lo que va a pasar en la Argentina porque la Argentina tiende a repetir la historia. Con otros personajes, con circunstancias que parecen distintas, diferentes, pero que si analizamos el fondo, son iguales, absolutamente iguales. Lo único que cambió, para mí radicalmente, y es importante, para mí es fundamental, es que ya las Fuerzas Armadas no son un instrumento de presión sobre la sociedad financiadas ideológica o económicamente por los grupos empresarios que buscan maximizar ganancias y eliminar pérdidas. Ese es el origen del capitalismo argentino. Maximizar las ganancias y reducir los gastos al mínimo. Si esto significa tener que coimear, se coimea. A mí me causa realmente muchísima gracia que casi los mismos actores que están procesados por cohecho en la causa de Cristina Kirchner, Barata y la banda de recaudadores, los mismos. Y si no son los mismos, son las mismas empresas. Techín. Son a los que los medios llaman círculo rojo, les importa su opinión, son opiniones determinantes, sus apoyos o su falta de ellos al momento de la decisión de un gobierno. Yo quería que analizáramos juntos esto. El círculo rojo, yo diría casi todo, todas las empresas ligadas al petróleo, las empresas ligadas a la obra pública, las empresas ligadas a los grandes medios de transporte, las empresas ligadas a la comunicación, todas, absolutamente todas, están en expedientes judiciales como acusados, están procesados. Muchos han logrado convertirse en declarantes amigables, es decir, en colaboradores, para que en el momento de la sentencia el juez tome en consideración de que cometieron el delito pero fueron colaboradores, buchones como se le diría en la jerga policial,
y descargaron su responsabilidad yendo hacia arriba. Es decir, cuando imputaron a un gerente, este descargó su responsabilidad apuntando hacia arriba. Ahora todos mueren lo mismo, en Barata, en Cristina, a las cuales todos acusamos y repudiamos y imputamos. Bueno, todos más o menos, que sacaron casi el 44% de los votos, pero una gran cantidad de gente la imputamos, la precondenamos socialmente, ¿verdad? No jurídicamente, socialmente. Pero no tiene el mismo correlato de represión social los tipos que sin su participación el delito hubiera sido imposible. Anoche me acordé el apellido de este médico al cual le dije, o lo denuncio o le rompo la mandíbula, pero no lo voy a repetir. Pero me acordé el apellido. Porque tuvo consecuencias. Y las consecuencias que tuvo es que habló con un diputado peronista, le comentó lo que había sucedido y que le pedía su intervención para que la que era la autora de la iniciativa legislativa lo usara él como intermediario, porque conmigo no se podía conversar porque estaba loco. Esa fue la definición de este doctor, que yo estaba loco. Y el compañero peronista, un diputado muy importante en su momento, tuvo una conversación muy graciosa conmigo. Primero, hablar con vos es un acto de ignorancia, me dice. Segundo, evidentemente para este hombre somos todos corruptos. Nosotros sí lo somos, me dijo. Pero vos no. Habló con el tipo equivocado. Tendrían que haber hablado con nosotros primero, porque nosotros hubiéramos convertido su pedido en un dictamen, pero ya no podemos, ya lo firmamos. Pero se mataba de risa. Hay dudas jurídicas que se van a expresar seguramente mañana en alguna fiscalía federal respecto a alguna votación con relación a la ley del tabaco. La pregunta que algunos se va a hacer ante la justicia federal es por qué el propio bloque de la Libertad Avanza, contradiciendo la ley de bases, planteó el tema este del 70% de los impuestos al tabaco. La idea de ponerle altos niveles de impuestos al tabaco es básicamente desalentar su consumo. Pero hay un señor, al cual no sé por qué lo llaman el rey del tabaco, que le debe 40.000 millones de pesos a la AFIP, y por alguna razón que no se entiende, la AFIP, ni la anterior, ni esta, se los reclama. ¿Qué quiero decir con esto? La AFIP es una organización cuasi independiente. Yo digo, es un organismo casi autónomo, por no decir que es autónomo. Pero nosotros tenemos el defecto de centralizar la crítica o la definición de corruptela a un gobierno en gran sentido porque no está de acuerdo con nosotros. Es decir, primera condición para llamar corrupto a un gobierno, que nosotros no lo hayamos votado. Esa es la primera condición, exclusiva y excluyente.
Segunda condición, que nos caiga mal. Tercera condición, que la afectación de su acto de corrupción no sea directa. Y después vienen otras. Un amigo de Twitter que expresa libremente su odio, su desprecio hacia la Unión Cívica Radical, me dice que el vicepresidente, mejor dicho, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Jacobiti, tiene un proceso armado. Y me puse a buscar. Con el Centro de Información Judicial es muy fácil, vos pones el nombre y el apellido en buscador y te aparece. Vos ponés Cristina Fernández de Kirchner o Cristina Fernández y te aparecen 25 hojas. Porque ahí está no solo los actos procesales, las recusaciones, el rechazo de las recusaciones, ahí aparece el expediente. En el caso de Cristina, los expedientes. De Emiliano Jacobiti, tipo al cual yo no le tengo ningún afecto, de ningún tipo, al cual he dicho públicamente no lo saludo, aparece una denuncia en el año 2014. La hizo el fiscal Picard, un cofundador de Justicia Legítima. O no juntó la prueba suficiente, o la prueba que juntó no era conducente. De resultado, la causa se terminó cayendo. Hoy un muchacho me dice por uno de esos de los 400, ¿vieron la película de los 300? Después vino los 300, el nacimiento de un imperio. Bueno, yo voy a hacer una película que se llama Los 400, que son los trolls de Milei, son 400. Yo me tomé la molestia de agarrar 2 al azar, como hace la Auditoría General de la Nación, agarro 2 al azar, y empecé a controlar, dividiendo la pantalla de mi computadora, y se siguen entre ellos. Troll. Casi una definición académica del trollaje, que se sigan entre ellos. Por lo tanto, todos que se siguen son troles. Son 400. 287, 300, máximo 400. Muy bien. Algunos con 2 seguidores, de los que son seguidos, ¿no? 2 seguidores, 3 seguidores. Muy bien. Sostenía que el presidente del radicalismo, tipo que tampoco le tengo afecto, y el señor Jacobiti habían sido denunciados. Entonces yo recordé que la cantidad de denuncias que tuvo Mauricio Macri fueron 30. Y en algunos casos se abrieron procesos, ¿se acuerdan? Y si mañana se presentara como candidato a presidente, seguramente yo le armaría la fiscalización y posiblemente le pondría el voto. Porque si hay algo que en la Argentina se desnaturalizó, fue el sistema judicial. Entonces ya no es argumento que me digan a fulano lo procesaron o a fulano lo denunciaron. Para mí argumento es lo condenó la Cámara y casación confirmó la condena. Ahí ya estamos hablando de cosas serias. Pero la denuncia, que hoy vos denunciás a un tipo por un recorte de diario o por la fotocopia de un recorte de diario, no tiene sustancia como para que yo diga, uy, qué horror. Los defectos de Martín Lustó exceden una denuncia. Son mucho mayores los defectos personales, para mi manera de ver la vida, que a alguien le haya metido una denuncia.
Pero mañana va a haber denuncias serias porque este cambio de voto es altamente sospechoso. ¿Cómo los diputados de la Libertad Avanza, que son tan verticales, votaron en contra de lo que ellos mismos habían acordado en comisión? ¿Qué pasó entre la reunión de comisión y el momento de la votación? Esa es una pregunta que se está haciendo mucha gente respecto al tema del tabaco. Específicamente el tema del zar del tabaco, creo que se llama Romero, que le debe a la AFIP 40.000 millones de pesos, y en un país donde no hay plata yo no veo a la AFIP persiguiéndolo judicialmente. Ni al anterior tampoco, y al anterior tampoco. Porque no es que deba 40.000 millones de una, fue acumulando deuda. Y obviamente a él le resulta mucho más cómodo seguir acumulando deuda que, sobre todo en una administración que es tan permeable al blanqueo. Yo arranqué diciendo, hay una contradicción por el artículo 16 con la gente que se quiere jubilar, pero le faltan unos años y en realidad los años que le faltan de aportes es porque su empleador la tuvo en negro. Caso típico, las empleadas domésticas. Para ellas, corte. Cuando vos tenés que buscar una solución social, tenés que analizar, no es la señora bien de Barrio Norte que dijo, PAMI tiene muy buenos médicos, tiene mejores médicos que la clínica del doctor Cureta, me voy a jubilar como ama de casa, total no me importa lo que me paguen, y va con la mucama a la UAI de la calle Córdoba a hacer el trámite. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la señora que acompañaba a la señora Paqueta de Barrio Norte. Estamos hablando de cientos de mujeres que trabajaron en talleres textiles clandestinos. Es decir, no hay política social para esa gente. Yo no voy a recordar para qué marcas cosían estas señoras casi reducidas a la servidumbre. Pero todos sabemos. Porque una cosa es tener clase y otra cosa es ser decente, decía mi abuela. Vos podés ser muy pobre y ser decente, y ser muy rico y no serlo. Y ser muy pobre y tener mucha clase, y ser muy rico y no tenerla. Entonces mañana, o la semana que empieza mañana, que es una semana corta, pero sobre todo la semana que viene va a ser una semana cargada de información. Yo lo que he podido leer en los medios es los comentarios de los actores de esta media sanción y me dio un poquito de vergüenza. Lo que voy a decir los próximos 3 minutos va a generar algún enojo. Sinceramente, espero que lo escuchen con buena voluntad. Ayer murió el PRO. Ayer no es que se sancionó una norma, o se dio media sanción a una norma. Ayer murió el PRO. Porque al menos el radicalismo tuvo la viveza, de Loredo tuvo la viveza, de que en todas las comisiones donde participó el radicalismo le acortaron la norma. La norma original, para que el radicalismo le diera número y levantara la mano, redujo de 4 años a 1 año la delegación,
redujo a 4 las empresas, sacó YPF, sacó las empresas que dan ganancias, dejó corredores viales, Aerolíneas Argentinas, porque nosotros nunca estuvimos de acuerdo de que tenemos que tener una línea de bandera. Ahora, yo dividiría aerolíneas y volvería al viejo sistema de Austral para que cubra aquellos trayectos que no son turísticamente apreciables. Sin embargo, deben tener comunicación, por ejemplo Formosa. Pues a Misiones va todo el mundo, pero ¿quién va al Chaco, a Resistencia? ¿Conoce mucha gente que vaya a veranear a Pampa del Infierno? Y a esas provincias que las vamos a abandonar. Las provincias del sur, más allá de Calafate o los vuelos de las empresas petroleras, las vamos a abandonar. No vamos a tener política de transporte hacia la enorme Argentina y lugares que no llegan los aviones, porque no es comercialmente sostenible. ¿Esto no lo vamos a considerar? Me pueden contestar que no. Y no estaremos de acuerdo. Ayer murió el PRO, que sí, al menos tiene fecha de fallecimiento. Porque no tuvieron la picardía ni siquiera de romper su bloque. De salvar a 5 o 6 diputados. Como para volver a sembrar. Ustedes vieron que siempre el radicalismo se dividió en toda su historia entre intransigentes y personalistas. Frondizi salió del, bueno, gran parte del peronismo salió del radicalismo, Jauretche y tantos otros. Nosotros somos los padres del desarrollismo, Frondizi salió del radicalismo. Oscar Allende salió del radicalismo. Medio PRO salió del radicalismo. Es decir, siempre tuvimos ¿cómo puedo decirlo? No es la inteligencia, el estado de ánimo, el hábito de respetar el pensamiento del correligionario y que si no estaba de acuerdo con las decisiones de la jefatura se iban. Y le deseábamos suerte. Y después, a lo mejor 20 años después, nos volvíamos a juntar. El PRO ayer se inmoló en una causa que no tiene mayor sentido. Ellos podrían haber dividido el bloque y hubiera salido igual la media sanción por la diferencia de votos que había, ni esa picardía tuvieron. No, su presidente mimetizado que es un peronista, Cristian Ritondo, no es que es un liberal furioso, no es Venegas Lynch, que aparte de ser liberal es un ignorante. No, es un peronista, es un compañero del peronismo convertido en macrista, porque en el fondo Cristian, igual que Santilli, son dos oportunistas. ¿Cómo salvamos eso? Si a este gobierno no le va del todo bien. Porque el año que viene, salvo en el caso de Capital, y no sé, donde presenten candidatos a diputados nacionales, y lo único que vamos a tener que decir, ellos votaron a favor del... nada más. Porque la oposición crece proporcionalmente a los problemas que la sociedad empieza a tener.
Y nada de lo que salió ayer esperemos que pase en el Senado, porque nos podemos llevar una sorpresa en el Senado. Desagradable para el gobierno, pero una sorpresa. Porque vuelvo a repetir, los gobernadores son bastante oportunistas. Ellos te pueden decir, tengo una rebelión en la granja. Yo les dije. Me parece que estas tres confusiones que planteo en estos minutos, la posible judicialización, la pregunta que alguien se va a hacer frente a un fiscal federal, ¿por qué pasó esto? Este cambio repentino de votación, que lo obligó inclusive al presidente de la Cámara a decir, se acordó que alguien le comentó que existe un instituto que se llama veto. No, pero mi ley puede vetar. ¿Vetar qué? ¿Su propia norma? ¿O que alguien ignoró que hay un señor que debe 40.000 millones de pesos al fisco en un momento en que le estamos cortando la jubilación a la gente, la prosecución de su trámite jubilatorio, por menos de este dinero? Quería hacerles estas reflexiones un día 1 de mayo, acá hay solcito, está muy lindo, terminen bien el día, pensemos juntos. Le vuelvo a hacer la pregunta que hice ayer. Fuera de los titulares y los editoriales de los medios, que son bastante intangibles, a ustedes individualmente, ¿algo de lo que se votó ayer los favorece? ¿Van a pagar menos impuestos? ¿Van a tener mejores servicios? ¿O hay una sed de venganza? Yo consumo, porque a mí me gusta leer todo y con esto termino. Hay un medio llamado Infogremiales que te cuentan las cosas de la vida sindical tal como son. Para prescindir de una X cantidad de empleados, una organización estatal le pide al gobierno 526.000 millones de pesos, porque ese es el monto indemnizatorio que deben pagar. El mismo medio es el que nos anunció que de los 11.000, 3.750 ya volvieron. Y calculan que en realidad de los 11.000, afuera quedan 2.500. El resto, despacito, van a ir volviendo. Como tenemos un gobierno que funciona para los titulares y para Twitter, quería darles el día del trabajo esta alegría. Un montón de gente que no debía haber sido sacada de administración pública porque tenía los años pertinentes, en algunos casos estaban concursados, etcétera, etcétera. El CONICET va a seguir igual, el INTA va a seguir igual, el INTI va a seguir igual. Pretendían vender la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿A quién le íbamos a vender el uranio del Centro Constituyente? ¿A Hamas? ¿A Hezbollah? Pensemos un poco, que a veces hace bien. Los quiero mucho, nos vemos el viernes.
Ana se queda, pero yo me tengo que hacer una pequeña gira que sí seguiré haciendo el programa desde la tablet, desde lugares extraños y extravagantes, porque voy a estar en lugares extraños y extravagantes. Les mando un cariño muy grande, pórtense bien, sean buenos.